Muy buenas tardes a todos. Recién habíamos hecho un ejercicio que está justamente acá, el ejercicio 4. El ejercicio 4, pero le hemos cambiado, porque yo lo anoté en otra forma, este enunciado, el enunciado del ejercicio 4 lo anoté en otra forma. En otra forma que después terminó siendo la aplicación del teorema de la divergencia de Gauss. Y ojo, que ahora vamos a hacer este mismo problema, pero con el verdadero enunciado que está acá. Con el verdadero enunciado que está acá, porque yo en el video pasado le cambié el enunciado. Y se lo cambié a propósito, porque es la manera de poder diferenciar un enunciado del otro. En el video pasado habíamos dicho lo siguiente: calcular el flujo de este campo vectorial, vamos a ver el puntero láser, calcular el flujo de este campo vectorial limitado por la superficie, esta del cilindro y esta, x igual a 0, x igual a 1 y z igual a 0. Se supone que si tenemos que calcular el flujo limitado por esas cuatro superficies rodean una región totalmente cerrada y ahí hay que aplicar Gauss. Pero el enunciado no dice eso. Yo lo hice por Gauss porque cambié el enunciado a propósito, para aplicar el teorema de la divergencia. Ahora leamos bien el enunciado de este problema. Y vamos a cambiarle el enunciado como debería estar puesto acá. Acuérdense que en el video pasado yo consideré el flujo de ese campo vectorial F limitado por las cuatro superficies. Por la superficie del cilindro, por x igual a 0, por x igual a 1 y por z mayor o igual a 0. Obviamente, la superficie limitada por esas cuatro superficies, digamos, va a ser una región completamente cerrada, va a ser una superficie cerrada. Todas esas cuatro superficies encierran toda una región cerrada. Por lo tanto, hay que aplicar Gauss en ese caso. En este caso en particular, ahora leyendo bien el enunciado, no cambiando el enunciado, y leyendo bien el enunciado, acá dice tácitamente: hallar el flujo de este campo vectorial hacia afuera de la superficie S determinada por este cilindro. O sea que acá la superficie S es este cilindro. Nada más. Y esa superficie S va a ser la superficie en la cual yo tengo que concentrarme para calcular específicamente el flujo sobre esa superficie. Ahora, el problema después me dice que esa superficie S, que es esta del cilindro, en el cual yo tengo que calcular el flujo, está limitada por los planos x igual a 0, x igual a 1 y z mayor o igual a 0. O sea que ahora el flujo no es el flujo sobre una superficie cerrada como en el ejemplo anterior, como en el enunciado que yo cambié a propósito, lo hice por Gauss. No, es el calcular el flujo sobre la superficie S, que es la superficie de un cilindro, que es esta acá, z cuadrado más y cuadrado igual a 1, limitado por los planos x igual a 0, x igual a 1 y z igual a 0. Esa superficie está limitada por esos tres planos. Esa superficie cilíndrica está limitada por esos tres planos, pero esa superficie cilíndrica queda abierta ahora, y como queda una superficie abierta, no hay que aplicar Gauss, no se puede aplicar Gauss, hay que calcular el flujo sobre esa superficie abierta cilíndrica, limitada por estos tres planos de acá. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, cuando vean el video pasado van a leer este mismo problema, van a decir: no, pero che, estás haciendo trampa, cambiaste el enunciado. Bueno, lo cambié el enunciado medio a propósito. ¿Por qué medio a propósito? Porque yo, como no tengo la hoja, no lo pude leer. Entonces anoté directamente el enunciado, y el enunciado me salió, cuando lo copié, como teniendo que aplicar Gauss. O sea, me salió de tal forma de que la superficie S es la superficie cerrada, encerrada por esas cuatro superficies. Y ahí apliqué Gauss. Entonces, como no tengo la hoja, lo interpreté, lo copié de esta forma. Pero ese enunciado que hice ese video anterior no condice con el enunciado este de acá. Y ahora sí vamos a respetar absolutamente la consigna de este enunciado. Y vuelvo a reiterar que el flujo lo voy a tener que calcular sobre esta superficie cilíndrica limitada por estos tres planos de que están acá. Acá
como esa superficie cilíndrica está limitada por esos tres planos, esa superficie va a quedar abierta y ahí no tengo que aplicar Gauss. Entonces ahora sí vamos a hacer correctamente, digamos, respetar correctamente el enunciado, a pesar que lo hemos hecho semi a propósito, el cambio de enunciado en el video anterior, con el objetivo de poder aplicar Gauss, para que nos, digamos, porque nos quedó, según en ese enunciado, una superficie cerrada. Ahora la superficie no va a ser cerrada. Entonces, quise calcular el flujo. De la función vectorial f, que está dada, bueno, por todo eso, fx y z, y por z, j, más, z cuadrado. Ahí. Hacia afuera de la superficie S, hacia afuera, la superficie S determinada por el cilindro. Determinado por el cilindro. Ajá. X cuadrado. Sí. No. Z cuadrado más Y cuadrado y una. Ajá. Limitado por los planos. X igual a 0. X igual a 1. Sí. Y Z mayor o igual a 6. Z mayor que 0. Sí. Bueno. Vuelvo a reiterar, si ven el video pasado, yo cambié el enunciado, no puse este enunciado. Si ven el video pasado, yo calculé el flujo de esta función vectorial sobre la superficie S limitada por el cilindro y estos tres planos. Obviamente eso encerró toda una superficie cerrada, o sea, dejó toda una superficie cerrada limitada por esas cuatro superficies y por lo tanto, como es el flujo sobre una superficie cerrada, aplicó Gauss. Pero acá, si uno lee el enunciado, a diferencia del video anterior, ahora respetando fielmente el enunciado del problema, no como lo hicimos en el video anterior, si respetamos fielmente lo que dice el enunciado, acá me está diciendo que la superficie esa a la cual yo tengo que calcular el flujo es la superficie del cilindro, y nada más. Que después esté limitada por estos tres planos es otra cosa, pero acá la superficie en la cual yo tengo que calcular el flujo es la tapa cilíndrica. Lo vuelvo a reiterar porque van a leer el mismo enunciado. Yo cambié el enunciado semi a propósito, donde yo puse que la superficie S está limitada por la superficie cilíndrica y estos tres planos. Acá no, la superficie S es la tapa cilíndrica limitada por estos tres planos. Y por lo tanto, esa tapa cilíndrica limitada por esos tres planos queda una superficie abierta. Y por lo tanto, acá, respetando bien la consigna del enunciado, no debo aplicar Gauss. Por eso es muy importante ver los dos videos y los dos cambios de enunciado. Con un enunciado aplico Gauss y con otro no tengo que aplicar Gauss, como en este caso que tengo que calcular solamente el flujo sobre la tapa cilíndrica. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien, por eso lo recalco, para que no haya ambigüedades, y cuando vean el video pasado lo hice por Gauss, porque cambié a propósito el enunciado, y en este caso no voy a aplicar Gauss porque es el flujo aplicado sobre una superficie cilíndrica, que es una superficie abierta, pero limitada por estos tres planos. Y ahí, cuando queda abierta la superficie, cuando tenga que calcular el flujo, no lo puedo hacer por Gauss.
Y ahora sí respetamos la consigna del problema, y por eso lo anoté punto por punto bien para que no haya ambigüedad y poder compararlo con el video anterior donde yo lo hice por Gauss, a propósito. Bueno, ahora sí voy a sacar de pantalla esto. Muy bien, se ve ahora todo. El enunciado se vio, ¿no? Antes apareció en el... ¿Lo viste el enunciado, leído todo? Sí, Sí, ahí. sí, ya lo... Yo lo anoté acá para hacer diferencia con el video pasado, donde yo cambié a propósito el enunciado para que esa superficie S esté limitada por las 4 superficies. Y cuando queda limitada por las 4 superficies, queda una superficie cerrada y aplico Gauss fácilmente. Pero acá la superficie S, respetando bien la consigna ahora del enunciado, la superficie S no es otra cosa que el cilindro. Que después esté limitado ese cilindro por estos 3 planos es otra cosa. Pero esa tapa cilíndrica va a quedar abierta. Y si queda abierta, no puedo aplicar Gauss. Por eso, la diferencia de los dos enunciados en los dos videos es clave. Es clave. En uno aplico Gauss, como en el video pasado, y en esto no aplico Gauss. Entonces, el primer paso, como siempre, es el gráfico. Gráfico. Bueno, ya lo hicimos en el video pasado, esto de gráfico. Es un cilindro. Dibujito es el mismo que en el video pasado. Es un cilindro z cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el plano. Obviamente que esto vale para todo x. O sea que, obviamente que esto es una base circular, z cuadrado más y cuadrado igual a 1. Tenemos un círculo en el plano zi. Para todo x real, y si es para todo x real, todo ese círculo que vamos a tener en el plano zi, lo proyectamos todo sobre el eje x y queda un cilindro. El cilindro que queda marcado es un cilindro que sale fuera del pizarrón, pero como no puedo sacarlo fuera del pizarrón, lo vamos a dibujar así. A ver si me sale bonito. Ahí está, me quedó un cilindro limitado por Cx igual a 1 y x igual a 0, igual que en el video pasado. Esto va a ser x igual a 1, o sea, acá estoy en el plano x igual a 1 y queda un círculo en el plano x igual a 1, y en el plano x igual a 0, que sería el plano del pizarrón, plano zi, obviamente me va a quedar también demarcado un círculo acá y un círculo acá. Bueno, ¿qué más? Obviamente que esta es la superficie S, pero esta superficie S, que es la superficie del cilindro, está limitado por estos 3 planos, x igual a 0, x igual a 1 y z igual a 0. Me falta z igual a 0. O sea, z mayor o igual a 0 va a ser el semiplano superior, del plano xy para arriba. Entonces, esto me va a quedar como una casata. ¿Por qué? Porque si yo corto este cilindro por la mitad, me va a quedar la mitad del cilindro. O sea que toda esta parte que está acá abajo no me interesa. O sea, me va a quedar todo esto. ¿Me seguís? Sí, O sea, me queda la mitad del cilindro, o sea, la parte del cilindro del semiplano superior z mayor o igual a 0. Bueno, me quedó esta superficie cilíndrica, limitada por estos 3 planos. Bueno, listo. Ahora tengo que calcular el flujo sobre esa tapa cilíndrica. O sea, el flujo de este campo vectorial, como si fuese el flujo de agua, ¿no? Que atraviesa, obviamente, la tapa cilíndrica. Bueno, lógicamente ese es el flujo que yo estoy marcando en azul como si fuese el flujo de agua o flujo de aire que atraviesa esa superficie.
que se ve ahí. Bueno, la cuestión es que tengo que calcular el flujo sobre esa tapa cilíndrica. Entonces, ¿el flujo cómo se calcula? Lo llamamos phi al flujo. Muchas veces se llama phi. Es el flujo pasar la integral de la superficie sobre la superficie del campo vectorial diferencial S. Ahora acá no se le pone el circulito porque no es cerrada la superficie. Y este es el flujo que hay que calcular. Bueno, tengo que calcular el flujo sobre esa tapa. Tenemos dos formas de hacerlo muy sutilmente. Podemos analizarlo de esta forma, Y después hay una forma usando el teorema de Gauss, pero acuérdense que en una forma muy sutil. No es que se pueda aplicar, acá no se puede aplicar Gauss porque la superficie es abierta, pero en una forma sutil podría usarlo. Pero no voy a usarlo eso, voy a directamente calcular el flujo sobre la tapa cilíndrica y nada más, para no confundir con lo que hicimos antes. Si vamos a calcular el flujo sobre la tapa cilíndrica y nada más. ¿Cómo calculo el flujo sobre la tapa cilíndrica? Bueno, vamos a hacer de nuevo la casata. Vamos a hacer de nuevo la casata acá para que se vea mejor. A ver si me sale lindo. A ver. ¿Está bien? ¿Se ve la casata? Lo mejor posible, lo digo. Entonces, a mí me gustaría calcular este diferencial de superficie. ¿Quién es el diferencial de superficie vectorial? Va a ser el diferencial de superficie por el vector normal, que lo llamo n versor. Este es el vector normal de la superficie. El vector normal, el versor normal de la superficie. O sea, lo que quiero decir es que agarro un punto cualquiera de la superficie y trazo un vector normal. Obviamente, ese es n. Por eso dice acá el enunciado hacia afuera de la superficie. Cuando dice hacia afuera de la superficie, vamos a considerar que el exterior o el hacia afuera, a la superficie, es la dirección que indica el versor normal hacia afuera. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí, porque va afuera de la superficie. Claro. Obviamente que este versor va ploteando toda la superficie cilíndrica y la puedo dibujar en cualquier lugar. Obviamente que podría estar por acá atrás también. Así. O sea, sobre la superficie cilíndrica, claro. Bueno. El cilindro es hueco, ¿no es cierto? El cilindro sí es hueco. Sí, el cilindro es hueco. Voy a hacerlo de una manera bastante sutil, el tema de poder sacar la normal del plano. Hay dos formas de hacerlo para calcular la normal del plano. Hay dos formas sutiles de hacerlo. No sé cuál vos conocés, pero bueno, nosotros podemos... Ah, bien, conoces esa, muy bien. Perfecto, muy bien, vamos a utilizar la del vector gradiente. Muy bien, viene como anillo al dedo, porque también hay otra, se llama por parametrización de la superficie, pero vamos a hacerlo con el vector gradiente. El gradiente de la superficie me va a dar el vector normal. ¿Cómo sacamos el vector normal a la superficie? Tiene que ver con este versor que está ahí. Bueno, se puede demostrar que el vector normal a cualquier punto de la superficie no es otra cosa que esto. El gradiente de G, ahora vamos a ver quién es el gradiente de G, sobre el módulo del gradiente de G. ¿Quién es G? Ojo, ¿quién es G? G es una superficie. En este caso la superficie S, que es la superficie del cilindro. O sea, para sacar el gradiente de G,
para sacar el gradiente de G, que es lo que no conozco, para sacar el gradiente de G que no conozco, primero tengo que definir quién es G. ¿Quién es G? G no es otra cosa que la superficie definida por el cilindro. O sea, G es una funcional que es z cuadrado más i cuadrado menos 1 igual 0. O sea, esta es la superficie. Paso el 1 que está sumando y restando y me queda la funcional G. Esa es la funcional G que necesito. Bueno, esa funcional, si yo le saco el gradiente es un vector perpendicular u ortogonal siempre en cada punto de la superficie. ¿Está bien? Geometría diferencial. Después demostramos por qué es eso, por qué el gradiente es perpendicular, pero en otro video. Ahora no. En otro video sería interesante mostrar que el gradiente de la superficie definida por G, el gradiente es un vector normal o perpendicular a la superficie. Después lo vamos a hacer en otro video. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a sacar el gradiente de esta G. Sabemos que el gradiente de G no es otra cosa que un vector, ¿no? Va a ser la derivada parcial de G respecto de X, la derivada parcial de G respecto de Y, la derivada parcial de G respecto de Z. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que hay que hacer es calcular cada una de las derivadas parciales. Bueno, ¿cómo calcula la derivada parcial? La derivada parcial de G respecto de X, si G es este pirulo de acá, la derivada, como no depende de X, vale 0. La derivada parcial de G respecto de Y es 2Y. Y la derivada parcial de G respecto de Z es 2Z. Eso ya tenemos que estar canchero con eso. Bueno, listo. Y después la norma del gradiente, que es la norma que es Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas componentes. Ahí está. Ahí está. O sea, redondeando un poquito la cosa, que acá queda 4y cuadrado. Acá queda 4z cuadrado. O sea, sumo y saco 4 factor común. Y me queda 4, sacando factor común 4, y cuadrado más z cuadrado. Raíz cuadrada de eso, distribuyo la raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz cuadrada de esto, de y cuadrado más z cuadrado. ¿Está bien? ¿Me seguiste? Sí. Buenísimo. Sí, ahí vamos. Bueno, vos me lo tenés que decir. Todos ustedes me tienen que decir. Y todos ustedes se tienen que avispar de algo. ¿Cuánto da esto? Ah, ¿cuánto da eso? ¿Eh? Bueno, es la media circunferencia, no, el cosito de arriba. Sí. Ah, sí, como que está despejando ahora. O sea, No, eso no. z cuadrado más i. Claro, da 1. O sea que de alguna manera este bicho que está ahí adentro, como está definida la superficie S, da 1. ¿Me explico? Ah, sí, ahora entiendo. Sí. Raíz de 1 es 1, 2 por 1, 2. Listo, el gradiente va a ser siempre 2. ¿Me explico? Sí. Una vez que hicimos eso, ganamos. Una fricción complicada. Sí. Bueno, obviamente que para otra función va a ser diferente. Esto porque es un cilindro, pues si vos otra cosa no te va a quedar lindo así. Pero bueno, hay que ver, qué sé yo, hay que ver qué superficie sea. Pero bueno, acá hasta quedó genial, maravilloso, hermoso y divino. Entonces acá quedó la normal. La normal nos quedó así. O sea que el vector normal
más bien el versor normal a la superficie. El versor es un vector unitario. Un vector unitario es un vector cuyo módulo o norma da 1. Sí. Una vez escuché un chiste, un vector unitario no es federal. Cualquiera. Pero por eso digo. Claro, un vector unitario no es federal, pero bueno, ese chiste lo escuché muchas veces. Bueno, el vector unitario es porque se lo divide por la norma del vector. Y en este caso la norma del vector vale 2. Y el versor quedó entonces así, el gradiente de G es 0, 2i, 2z sobre 2. Obviamente que el 2 lo distribuyo y queda fácil. O sea, lo distribuyo, saco 2 factor común y ya está. O sea, esto se simplifica con esto y queda 0, i y z. ¿Sí? O sea que el versor normal va a quedar así. 0, i, z. Buenísimo. Y ahora ya estoy en condiciones de calcular este integral. Vamos a hacerlo. Bueno, buenísimo. Genial, espectacular, divino. Vamos a calcular esto. Flujo. La integral de la integral f, ¿quién es? Este vector que tiene 3 componentes. Componente en x vale 0. Componente en y es i por z. Componente en k, bueno, en z es z cuadrado. Multiplicado por este versor, escalarmente, 0, i y z. Bueno, y ahora, sí, perdón, acá el diferencial, voy a aclarar esto, porque este es el vector, esta sería la función vectorial, y el diferencial de superficie por el n versor. El n versor es lo que acabé de borrar recién, o sea, es justamente este 0i z, este 0i z. Y el diferencial de superficie. Este es el versor normal. Y el diferencial de superficie. Bueno, ¿quién es el diferencial de superficie? Ahí está el tema. Se supone que cuando yo hago esto, es como que estoy proyectando todo al plano IZ. Porque todo está quedando obviamente todo. A ver. No. Este diferencial de superficie que está acá va a cambiar. Ya no va a ser un diferencial a ver. Es un diferencial de superficie que está acá, digamos, ¿no? Ahí está. Ah, bien. Sí. Es un diferencial de superficie así. Es un diferencial de superficie cilíndrico, por eso ahora hay que analizar esto. Esto que está acá. Ese diferencial de superficie, que es esto que está acá, este pedacito, es diferencial ese, que es el diferencial de un pedacito de superficie cilíndrico. A ver. Es un diferencialcito de superficie cilíndrico. Vamos a analizar eso. Bien. Vamos a analizar ese diferencial de superficie, que es un cachito de superficie cilíndrica que se encuentra acá. Si analizamos esto, que está acá, que es este pedacito de superficie cilíndrica, ¿no? ¿Está bien? Hay mucho ruido ahí, ¿puede ser o me equivoco? Sí, no, estaba haciendo un libro para más o menos seguirte leyendo todo. Esta es la normal. Este es el diferencial de superficie. Sobre el casquete cilíndrico.
yo ese diferencial de superficie lo tengo que proyectar al plano XY. O a otro plano, puede ser el plano YZ. Puedo proyectarlo donde yo quiera. En realidad lo voy a proyectar al plano XY, que es más fácil, al plano del piso. ¿Está? O sea que yo voy a proyectar todo este superficie al plano del piso. Si lo proyecto, voy a obtener esto. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Ahí está. Si proyecto esta superficie, voy a obtener esto. Ese diferencial de superficie en el plano XY, donde esto que está acá, vamos a dibujarlo mejor, esto que está acá sería el diferencial Y, esto es el diferencial X. Diferencial Y y diferencial X. Bueno, esto va a ser el diferencial, lo vamos a llamar el diferencial S', que sería la proyección de este diferencial sobre el plano XY. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, eso es importante entenderlo. Es muy importante. Bien, vamos a hacer una cosa. Ok. Vamos a hacer una cosa. Bien. Si yo tengo que proyectar este diferencial sobre este que está acá, bueno, ok. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Es como hacer una proyección trigonométrica, podríamos decir. Yo proyecto este diferencial S sobre y queda la sombra esta que es el diferencial S'. ¿Mm? Bueno, este diferencial S', que queda proyectado ahí, este que está acá, no es otra cosa, sí, no es otra cosa que sí, no es otra cosa que diferencial S por podríamos decir en términos infinitesimales, es el coseno de este ángulo. Acá es como un ángulo θ. Este ángulo θ que existe con el plano XY de la superficie diferencial S con la superficie diferencial S', es como un ángulo θ. Ese ángulo θ, en realidad, es este ángulo de acá, θ. O sea, este mismo ángulo que hay acá es el mismo ángulo que existe entre el versor K, que es el versor Z, del eje Z, y la normal. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, diferencial S', que está acá, va a ser diferencial S por el coseno de θ. Coseno de θ es el ángulo que existe entre K versor y N versor. Ahora, este coseno de θ por producto escalar, y vos sabés bien lo que es el producto escalar, es el producto escalar entre el N versor y el K versor. Si hago el producto escalar entre N versor y K versor, me queda coseno. ¿Te acordás de lo que es el producto escalar? Sí,
Bien. Eso es el producto escalar. Entonces, el producto escalar no es otra cosa que n versor por k versor. N versor por k versor. Bien. Esto es importante lo que estoy definiendo. Muy importante a la hora de hacer este cálculo, pero muy importante. Lo más importante del cálculo es esto. El coseno de tita es el producto escalar entre n versor y k versor, porque así se define el producto escalar, ¿no? El producto escalar entre un vector a y b era módulo de a por módulo de b por el coseno del ángulo que forma a y b. Esa era la definición de n. Entonces, estoy utilizando eso. Que coseno de tita es el producto escalar entre n versor y k versor. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo acá tengo diferencial S en el cálculo. Y acá tengo diferencial S', es diferencial S por coseno de tita. Diferencial S', ya lo dije, es diferencial Y por diferencial X, que es obviamente el diferencial proyectado del plano XY. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar. Voy a despejar diferencial S de acá. Este producto escalar que estoy haciendo acá, n versor por k versor, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo a este primer miembro. Lo voy a pasar dividiendo a este primer miembro. Y me va a quedar diferencial S'. Diferencial S', ya dije, es diferencial Y por diferencial X, ya lo pongo directamente, dividido n versor por k versor. Y esto me da diferencial S. ¿Me explico? Sí, ahí vi, te veía donde lo aquí despejó de ese. Para Sí, encontrar de ese, transformar eso. claro. Para calcular de S tenés que hacer eso, sí. Lógico. Ahora, ¿quién es n versor por k versor? Y bueno, ya n versor lo habíamos sacado. ¿Te acordás que n versor lo sacamos? Es 0i por z. Y bueno, si yo hago este versor por el versor k, me tiene que quedar solamente esta componente, la componente z. Entonces, bueno, esto lo vamos a calcular ahora. Voy a colocar esto acá, donde dice diferencial S. Y lo demás yo ya lo puedo borrar y ya está. Tiene que quedar Z solo porque son perpendiculares, ¿no? Claro. No, bueno. No, porque cuando hacemos el producto escalar, no. Cuando hacemos el producto escalar del versor 0 y z con este versor k que es 0, 0, 1, Sí. cuando haces ese... Sí, ahí bien, acá. ¿Sí? Bien. Muy bien. Lo que voy a hacer es borrar toda esta parafernalia esta de acá que ya no me sirve. El enunciado, todo. El dibujo no, pero lo demás sí. Hasta con esto me alcanza para terminar el cálculo. Bueno, muy bien, me gustó. Vamos a reemplazar esto acá. Y esto va a quedar así. Flujo, bueno, el flujo que es lo que tengo que calcular directamente. La integral de todo este quilombo. 0 i por z, z cuadrado. Bueno, acá me queda 0 i z, diferencial S, es este pirulo de acá. Diferencial Y, diferencial X, sobre n versor por k versor. N versor por k versor, ¿a qué es igual? N versor por k versor, ya lo dije recién, el n versor es 0 i z y el k versor es 0, 0, 1. Si hago esta cuenta, ¿qué me va a quedar? Bueno,
Me va a quedar, obviamente, me va a quedar Z. Muy bien. Lo hago acá al costado para el televidente. Y no ser tan irrespetuoso. Ahí fíjate si puede entrar chiquito la... Muy bien. Gracias por avisar. Voy a hacer este calculito acá. N por K para el que está perdido. El N tiene 0 y Z. Por el K versor, que es 001. Obviamente, 00001. Cuando hago el producto escalar, me queda Z. ¿Por qué? Porque esto es así. 0 por 0, más I por 0, más Z por 1. Obviamente que queda Z por 1, Z. ¿Sí? Bueno, entonces esto me queda Z, ahí abajo. Bueno. Ok. Entonces, ahora hay que... Esto me queda Z. Bueno, y ahora hay que integrar. Hago el producto escalar acá, de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y me queda así. Y cuadrado por Z más Z al cubo. Z al cuadrado por Z, Z al cubo. Y acá pongo diferencial Y, diferencial X. Dividido Z. Bueno, lo interesante de todo es que este Z se puede distribuir acá y se pueden simplificar las cosas. O sea, esto me va a quedar, si distribuyo, acá me queda el cuadrado, acá me queda una Z menos, y me va a quedar, lógicamente, yo voy borrando un poquito esto. Me va a quedar la integral de la integral, y acá me queda I cuadrado, porque acá la Z lo distribuí en cada uno de los términos, y me quedó I cuadrado más Z cuadrado, diferencial I, diferencial X. Y bueno, me quedó la integral de superficie limitada según el dibujo. Bueno, obviamente que X e Y son independientes porque la región de integración acá abajo es un rectángulo, y si es un rectángulo, X e Y son independientes. Esta integral me quedó perfilada entre Y igual a, bueno, los límites de integración, ¿no es cierto? En Y, que ahora lo sacamos, y los límites de integración en X, que va de 0 a 1. Ahora, ¿cómo sacamos los límites de integración en Y? Lo había dicho en el video pasado. La superficie cilíndrica es Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1, ¿no? O Z cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Entonces, si la superficie cilíndrica es esto, y hago la intersección con Z igual a 0, ¿me escuchás, no? Bueno, hago la intersección con Z igual a 0. Parece que se cortó la comunicación. Sigo grabando. Z igual a 0, entonces me queda I cuadrado, reemplazo Z igual a 0 acá, me queda I cuadrado igual a 1, módulo de I es raíz de 1, o sea que esto me queda... Bueno, sí, se colgó, bueno, sigo con esto. Reemplazo Z igual a 0 acá, reemplazo I, me queda módulo de I igual a 1, o sea, me queda resolver I igual a menos 1 o I igual a 1. Este cálculo ya lo habíamos hecho, o sea que esto va a ir desde menos 1 a 1. Bueno, hay que integrar esto respecto de Y, respecto de X. Acordémonos que Z, yo estoy integrando esta superficie ¿en dónde? Estoy integrando esta superficie, o sea, estoy integrando esta integral, estoy calculándola en el plano XY. ¿Cuánto vale Z? En el plano XY. 0. 0, entonces esto vale 0. Esto no va. Entonces tengo que integrar I cuadrado
diferencial y, diferencial x entre y igual a menos 1 y igual a 1 y entre x igual a 0 y x igual a 1. Bueno, a integrar eso ya me queda el flujo que me tiene que quedar. Lógico que eso es una pavada porque es una integral de análisis 1, pero ya lo peor pasó. Bueno, esto va a quedar la integral de 0 a 1 de la integral de y cuadrado respecto de y es y al cubo sobre 3, y esto va a ir evaluado entre y igual a menos 1 e igual a 1. Bueno, diferencial x. Cuando hago el barro acá me queda 1/3 menos menos 1/3, me queda 2/3. O sea que esto me va a quedar la integral de 0 a 1 de 2/3 diferencial x. Y cuando hago la integral por barro me queda 2/3. Y esto va a ser el flujo sobre la tapa cilíndrica. Sí, no. Listo. Qué lindo trabajo. Lindo trabajo e interesante destacar esto. Esto es lo más importante, ¿eh? Además, bla, bla, bla. Pero si esto uno no lo entiende, que lo enfoco bien, esto de proyectar el diferencial S sobre el plano XY dándome diferencial S', esto es lo que mueve el flujo, la fórmula de flujo. Acá hay que pensar un poco. Que al final termina siendo algo sencillo, digamos. Que termina siendo algo así, ¿no? Diferencial S, que va a ser diferencial Y, diferencial X sobre el producto escalar entre la normal y K. Si proyecto al plano XY, esta fórmula vale si proyecto al plano XY, porque si no proyecto al plano XY es otra cosa, bueno, habría que proyectarla al otro plano. Bueno, cambia el versor y... Claro, cambia el versor K, en vez de K va a ser J, o si no J va a ser Y. Sí. Ajá. Buenísimo. Espero que te haya ayudado. Este es diferente al problema que hicimos anterior. En el problema anterior había puesto mal el enunciado, en realidad a propósito, mejor, porque tomé a la superficie S como las 4 superficies que encierran toda una región y ahí puedo aplicar Gauss. En este caso el enunciado es distinto y ahora sí respetamos fielmente el enunciado del problema que estaba ahí en la foto, donde la superficie S es el cilindro y esa superficie cilíndrica está limitada por 3 planos. Obviamente va a quedar una parte de superficie cilíndrica abierta, y si es abierta esa superficie, limitado por esos 3 planos, si es abierta no hay que aplicar Gauss. Y por eso acá no lo aplicamos. Bueno, espero que les haya gustado. Yo ahora me voy a una clase de posgrado que me están esperando. Somos pocos. Si yo falto, ya falta la mitad de la clase, digamos. Porque somos 3, 4, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado claro que a diferencia del otro video, acá no hay que aplicar Gauss. Ajá, buenísimo. Sí. Bueno, vean los dos videos a todos, sí, a vos, a todos, para diferenciar cuándo hay que aplicar Gauss y cuándo no hay que aplicar Gauss. Sí. Espero que haya quedado más que claro. Bueno, la próxima vamos a seguir haciendo más ejercicios de análisis 2, tus dudas y las dudas de todos, y ya saben a dónde recurrir en el caso que tengan algunos problemas de esto, o de lo que sea, de física, de química o lo que venga. Así que nos vemos en el próximo video, así que me despido y que tengan una muy buena tarde. Chau, chau.